nosotros es un inmenso placer recibir, tal y como habíamos anunciado, a nuestro invitado de hoy para compartir este espacio Visión Integral. Lo es el senador José Rafael Vargas, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es senador de la provincia Espaillat. Una persona de los medios de comunicación durante muchos años y hoy pues se ha consolidado como un senador brillante, un senador con iniciativa y con un trabajo hecho a nivel de su provincia, es el segundo periodo que tiene. Segundo. Así es que es un placer recibirle en Visión Integral. Y sobre todo amigo de ustedes. Sobre todo. Bienvenido, bienvenido. Gracias, José. Mire, hablemos un poquito del acto del presidente Leonel Fernández, el acto de la presentación de los 2 millones de firmas y contando, como dice, ¿verdad? La valoración de esa actividad que durante toda la semana pues ha tenido que ser comentario en cualquier dirección que la gente entienda, pero fue un acto impresionante y bueno, no podía ser para menos, sobre todo el espacio donde se realizó el mismo. Hágame una valoración de esa actividad. Dos cosas importantes. Yo he oído muchos comentarios de diferentes litorales sobre la manifestación del pasado domingo, en varios sentidos, pero no he escuchado uno solo que ha cuestionado la magnitud de la asistencia al acto. Todo el mundo acepta que fue un gran acto, una gran manifestación, una impresionante, una masiva expresión de apoyo al presidente Leonel Fernández. El que se concentró dentro y también el que se concentró fuera, porque eso no se veía. Claro, pero cuando el presidente llega, que llega en un jeep, la gente vio la gente que estaba afuera. El recorrido. Ese recorrido, o sea, había una multitud fuera del Estadio Olímpico, a pesar de el sol que a esa hora era irresistible. Yo decía, y disculpe que le interrumpa, que eso se hace solo con actos de fe. Claro. O sea, la iglesia evangélica hace una concentración, no de tantas horas, y entonces la gente va. Claro. Porque es un acto de fe, no de compromiso con la fe, para que es diferente, es un compromiso político. De manera que yo siento que al mismo tiempo eso sirvió para reafirmar el liderazgo de Leonel Fernández. Yo de alguna forma me he estado preguntando si la convocatoria que hizo el doctor Fernández tenía que ver con la intención de avanzar en su aspiración al retorno a la presidencia de la República, o si él quería ver realmente si el liderazgo, si el apoyo se mantenía. Porque bueno, hay un recorrido que comenzó hace 2 años por todo el país y que se ha venido publicando en los diferentes espacios de comunicación, pero no de esa magnitud. Pero se veía lo de la Arena del Cibao, lo del Palacio de los Deportes, en 2 ocasiones. Y otras actividades en diferentes provincias. Claro, pero asumir el desafío de 200.000 personas en el Estadio Olímpico, yo creo que eso fue un reto que se llenó y que llenó de júbilo, de entusiasmo a todos los simpatizantes de Leonel Fernández. Hay que hablar de un antes y un después de esa manifestación del pasado domingo. Y lógicamente que vendrán todos los comentarios que si fue un desafío a lo interno del PLD, que si ya él va como candidato de un grupo de movimientos o de partidos emergentes, que si el desafío se lanza al presidente de la República. Y yo le digo, nada de eso. Simplemente había un cuestionamiento a ese liderazgo y Leonel quiso mostrarlo. ¿Cómo que se dice ahora? Mostrar músculos. Sí, señal mostrar músculos. Bueno, ahí había músculos. Y yo siento que lo otro importante, que para mí tiene mucha trascendencia desde el punto de vista histórico, político, tanto al interno del PLD como al externo del PLD, fue la sabiduría y la prudencia del discurso del presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández. Que la gente lo esperaba quizás en otra dirección. Sí. En primer lugar, porque Leonel sabe lo que representa, lo que significa el PLD como soporte de la democracia de este país. O sea, Leonel ha vivido la experiencia de los últimos 30 años en la República Dominicana y sabe qué ha significado para la República Dominicana no solamente la salida del escenario de los 3 liderazgos tradicionales,
sino de esos liderazgos emergentes que sustituyeron a esos tres liderazgos. Estoy hablando de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch y de José Francisco Peña Gómez. Y después la salida de los liderazgos emergentes del PRD, como Mayluta, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, etc. Atuey de Camps, etc. Estamos viviendo entonces una etapa de transición que ha sido muy exitosa, para mí la más exitosa en toda la historia política de la República Dominicana post-Trujillo, porque es la etapa de estabilidad. Yo he dicho en varias ocasiones que desde la fundación de la República en 1844, la única etapa de verdadera estabilidad política que ha tenido la República Dominicana fue la que comenzó en 1996 hasta el día de hoy. La más duradera. No, la única etapa de 20 años de estabilidad. Y he contado la historia de lo que pasó con el Partido Azul, los 20 años del Partido Azul, desde que Gregorio Luperón se erigió presidente en Puerto Plata quitando a Cesario Guillermo, que comenzó la etapa en 1880, hasta 1899 cuando matan a Lilis. Sí. Fue una etapa de total inestabilidad, de imposición de la fuerza, de la violencia, de las papeletas de Lilis, de la crisis económica, de la deuda, de la confrontación entre los liderazgos regionales. Y el Partido Azul se erosionó y fue quien dio paso a una dictadura de tanta fuerza como la de Báez o como la de Santana. Santana, Báez. Entonces, bueno, la gente me dice, viene Trujillo, muy bien, 31 años, donde desaparece la democracia y la libertad. Pero bueno, la gente dice, comenzamos en el 78, muy bien, pero Antonio Guzmán, que fue el presidente que garantizó ejes democráticos del país, terminó dándose un tiro en el Palacio, erosionando, fíjense la fragilidad de la democracia dominicana, y viene Jorge Blanco, pero tuvimos la crisis del 84 con más de 100 muertos, y Jorge Blanco termina en la cárcel, y casi todo su gabinete. Fíjense el país, cómo fue que caminó, y luego viene la crisis del 94, que obliga a una modificación constitucional, alterando el proceso. Con 10 años de Balaguer. Y una cuasi intervención norteamericana que obligó a una modificación, cambiando el sistema electoral y organizando de nuevo elecciones. De manera que es en el 96 que realmente comienza, con la baja del año 2003. Momentánea, la vamos a estar pagando en 40 años, esa crisis económica, pero la única etapa que no ha tenido alta y bajo fue la que comenzó en el año de 1996 hasta el día de hoy. Por eso es la gran preocupación. Y Leonel tiene que cuidar mucho eso. Y cuando la gente ve que Leonel se sacrifica en el 15 por salvar el PLD, es porque Leonel sabe que la salida, el fracaso del PRD, partido que se ha prácticamente extinguido a un 5%, la situación del Partido Reformista tras la desaparición de su líder, inexistente prácticamente. Igual, un partido de un 5%. Menos. Menos. Entonces, ¿qué queda? Queda el PLD. Ustedes se imaginan el país con un partido fraccionado, erosionado, un partido extinguido, al igual que eso, va a sucumbir la democracia. Y Leonel sabe eso, y por eso él cuida el PLD. Ahora, yo quisiera que todos cuidáramos el PLD como lo hace Leonel Fernández. Cuidar el PLD es cuidar los blasones institucionales que nos hemos dado, que son el único soporte moral que tiene la República Dominicana para seguir avanzando, porque nadie invierte, y véanlo en el reflejo de Venezuela, en un país quebrada su institucionalidad. Nadie mete dinero en ningún país donde no hay posibilidad de reproducirlo. Y este país ha ido bien en 20 años, en todos los aspectos, en el turismo, en la salud, en la educación, en las infraestructuras, en todos los sentidos, ha ido bien. Entonces yo siento que esa manifestación fue un espaldarazo a lo que representa el PLD, con dos liderazgos fuertes, con dos liderazgos que tienen mucho futuro, si se sabe manejar. En la parte del discurso, señor senador, el presidente del PLD
expresa prácticamente esas ideas así que usted aquí ha esbozado en ese momento. Me voy a permitir citar en la parte de su discurso, donde dice: Fernández precisó que la fuerza que se demostró en la concentración es la garantía de la unidad del PLD. Además dice: esta es una fuerza victoriosa, triunfante. Ahora imagínense esta fuerza integrada, incorporada al conjunto del PLD, se convierte en una fuerza imbatible, claro, invencible, que se va a conquistar una victoria contundente en el primer boletín que emita la Junta Central Electoral. Fíjese cómo él prácticamente recoge. Trabajando la unidad del PLD, la que unidad. Es lo más importante, porque a veces nosotros, cuando estamos encaramados, cuando estamos en el poder, creemos que la gloria de nosotros es para siempre, que tenemos la gloria de Dios encima. Y nos ponemos por encima del bien y del mal, y no es así. Hay que aprender a caminar en el lodo, caminar con la gente, transitar por el pensamiento común del ciudadano dominicano, que se expresa. A veces nosotros sentimos que nos lo estamos comiendo, que lo estamos haciendo muy bien, y yo siento en sentido general que sí. ¿Cómo se evidencia eso? Con el posicionamiento que hoy tiene el PLD, de más del 50%. Con esa manifestación queda clara, como dice el presidente, no hay marcha atrás, claro, y que él en cualquier escenario va a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, no hay posibilidad de que ocurra otra cosa en el PLD. Bueno, desde el punto de vista de la lógica política y del respeto a la institucionalidad, hay dos cosas que quedan demostradas. Hay 7 personas que comenzaron a aspirar. Se han publicado 14 encuestas en los últimos 2 años. De los 7 aspirantes, solamente hay 2 que pasan del 5%. 2. ¿Quiénes son esos? Leonel y Margarita. Porque hay uno que sale en las encuestas, pero no está habilitado constitucionalmente, que es el presidente de la República. Los otros 5 que aspiran, y con justa razón, ¿no?, y con justo derecho, no alcanzan el 1%. En una hay uno que llegó a un 2%, luego baja, otro llega a 1,5%, luego baja, pero realmente los que se mantienen, y fundamentalmente el que se mantiene, puntero en todas las encuestas de Leonel Fernández. Esta misma encuesta, Galo, le da un 53%, en la primera vuelta se va, si se quita como debe ser. Entonces, la teoría de que solo se gana, que solo el presidente de la República, si fuera candidato, ganaría la primera vuelta, ¿no? No, eso es un mito. Pero Galo se lo dice. Lo que pasa es que ven una parte de la encuesta. Galo dice si se quita del escenario al presidente de la República y se deja a Leonel Fernández compitiendo como debe ser, porque no puede ser encuestado el presidente, porque el presidente no está habilitado constitucionalmente. Y si usted quiere modificar, usted está violentando la norma constitucional. Entonces, bueno, si se deja a Leonel competir con los demás, Leonel se va en la primera vuelta, pero no solamente a lo interno del PLD, también a lo externo del PLD. Para muchos analistas dicen que la demostración de fuerza de ese acto del presidente Fernández le da fuerza, además de la fuerza que le da al presidente Fernández, se suma a plazos fatales para que el presidente Medina apresura la decisión del tema de la reelección. ¿Cuál es su opinión en ese respecto? Bueno, el 7 de junio el PLD y todos los partidos deben presentar la cuota del 20% ante la Junta Central Electoral de reservas. Eso quiere decir que el comité político debe decidir, me imagino que en la próxima reunión del día 11, ese tema, que yo creo que es fundamental. Y tiene que ponerse de acuerdo la alta dirigencia, fundamentalmente el liderazgo mayor del PLD, para tomar una decisión en ese sentido. No creo que sea un tema tan conflictivo porque no hay que poner nombre ese día. Simplemente la cuota lo que representa son los cargos. Usted quiere hacer reserva de regidores, de síndicos, de diputados, de senadores, de lo que sea. Se ponen de acuerdo y oportunamente entonces se da en su momento la lista de los nombres de esa figura. Yo siento que el problema es jugar a la sinceridad. Nosotros tenemos una cosa muy clara, muy definida. No puede haber otra modificación constitucional después del pacto de los 15 puntos del comité político.
que fue refrendado por el Comité Central y por el plenario de dirigentes del PLD. Pleno Nacional de Dirigentes. Yo creo que eso está muy claro. ¿Quién hizo ese documento de 15 puntos? ¿Quién lo elaboró? Leonel Fernández. Leonel Fernández no tuvo nada que ver con eso. Le llevaron un pacto. Después de la modificación constitucional, que no solamente puso un artículo específicamente referido al tema del actual presidente de la República, que no volverá ni siquiera a postularse a la vicepresidencia de la República. En aras de la unidad. ¿Quién desarrolló la defensa de ese proyecto en la Asamblea Nacional? El secretario general. Pero además le puso un transitorio, el transitorio 20, en la Constitución de la República, que es el 277. ¿Qué dice ese transitorio? Que el actual presidente no podrá volver a postularse a la candidatura presidencial, ni siquiera a la vicepresidencia de la República. Búsquenlo, para las elecciones del año 2020. Entonces, bueno, eso no lo propuso, ni lo sometió, ni lo defendió el presidente del PLD. Eso vino del equipo que asume al presidente de la República. Por vía de consecuencia, si después de eso, al mismo tiempo, usted pronuncia un discurso a la nación, y en ese discurso a la nación usted promete que no volverá a ser candidato, que este es su último mandato, que usted ruega ante Dios, que usted va a respetar, que ya no volverá a ser, que usted... Entonces, ¿qué es lo que queda? Repetir la historia del año de 1887, lo que pasó aquí con Lilis, para cambiar la Constitución y en vez de cada 2 años hacer elecciones cada 4 años y usted quedarse permanentemente en el gobierno. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia, así que seguiremos esta interesantísima conversación. Pausamos y en breve retornamos. Continuamos conversando con el senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas. Senador, ¿se dieron algunas actividades coincidentes con el mismo día que se celebró ese gran acto de apoyo al presidente Leonel Fernández? ¿Esto fue fortuito o usted cree que obedeció algún plan para quitarle fuerza o contrarrestar lo que iba a hacer esa actividad? Bueno, tú veías que todas las semanas se hacía un acto en una provincia diferente. O sea, semana tras semana había un acto en La Vega, había un acto en Santiago, había un acto en Barahona, había un acto en San Juan. Pero de buenas a primeras, el día que Leonel convoca su gran manifestación en el Estadio Olímpico, en vez de una, se planifican 7 en las 7 más importantes provincias del país. Una cosa como inaudita. Y la inversión que había que hacer para eso. Entonces tú ibas a competir por las guaguas o los autobuses que transportaban a la gente de la provincia con los de esa manifestación y con la gente. ¿Cuál es la conclusión que la gente saca? Había esfuerzo, había interés por deslucir la manifestación de Leonel. Eso está muy claro, muy evidente. Y bueno, ustedes lo ven, ustedes lo sienten cuando descubren la expresión del ministro de la presidencia, el ministro administrativo. Eso es un acto que estaba en la portada de todos los periódicos, que se transmitió por casi todos los canales de televisión, aunque sea como noticia, por esa multitud, estaba en todas las redes a nivel mundial. O sea, eso está en Facebook, eso está en YouTube, eso está en Twitter, eso está en WhatsApp, eso está en todas las redes. Pero tenemos la gente más desinformada en el Palacio. El ministro no lo vio, la actividad. Él sí vio los actos pequeños que ellos hicieron en las 7 provincias. Lógicamente eso era lo que le interesaba porque fue el que lo organizó con el secretario de Obras Públicas, con tan mala suerte que le impactó la multitud que se concentró en el Estadio Olímpico, pero de PLDistas, de gente de la sociedad civil, de gente común de la calle, que voluntariamente fue desde todos los puntos del país, pese a que el acto terminó en la noche.
y tenían que irse a Pedernales y a San Juan, a Dajabón y a Elías Piña. Tenían que irse a Gaspar Hernández y a Jamao. Se habla de más de 4.000 guaguas, autobuses, guaguas grandes. O sea, por eso usted hablaba ahorita porque si vemos la concentración dentro del espacio, podían estar ahí consistiendo unas 50, 60.000 personas, el estadio como tal. Pero entonces había una gran masa de personas afuera. Sí, posiblemente mucho más dentro. Fíjate que solamente había una parte de silla en el perímetro central. Que siempre en esas actividades la tarima se pone muy adelante para cubrir espacio. Y ahí entonces había pantallas hasta en la parte de atrás de la tarima. Yo siento que lo que la gente ve en televisión fue lo que pasó. Ahí había drones de todas las instituciones públicas y privadas, además de las que llevó el equipo de producción, que querían ver la realidad. Bueno, todo el mundo salió alarmado. Ahí me dijo un oficial de policía, mire, yo fui mandado para rendir un informe, pero yo llamé desde ahí y le dije, mire, esto es impresionante. Aquí esto no se puede discutir, no podemos sacar, esto es la realidad. Ahí hay una multitud impresionante, sí, compacta, porque bueno, querían decir que el Alfa, que la Nati, que yo qué, muy bien. Que un acto más artístico que una concentración política. Muy bien, y yo le digo, ahí había gente desde las 9 de la mañana. Que no estaba el Alfa ya todavía. Y los artistas lo presentan en la noche, regularmente. Ahí había gente desde las 9 de la mañana, a las 12, a las 1, a las 3, y el sol nunca se fue. Mantuvo, bueno, la consecuencia, la gente esperó el momento clave del acto, que fue el discurso de Leonel, y la gente se concentró a ver y aplaudir ese discurso. Entonces, bueno, también era importante ver los artistas, porque yo no conozco ninguna actividad política que se haga hoy, en este tiempo, en ninguna parte del mundo que no tenga un espectáculo artístico, ni en la Casa Blanca. Ni en la Casa Blanca. Cojan la convención del Partido Demócrata, del Partido Republicano. Véanlo. Y todas las actividades que hacen todos los partidos políticos. Todo. Ahora, los que viven en el pasado son los que todavía están soñando con una política del siglo XVIII. Eso cambió. Usted tiene que sintonizar y que vivir la realidad del momento. Mire, la encuesta Galo acaba de salir, varias entregas, ¿no? ¿Cómo? Usted ha visto la encuesta, de seguro que sí. ¿Cómo usted ve esa encuesta en este momento? Una radiografía del momento, la figura del presidente Fernández, ¿cómo sale? Bueno, yo creo que fue el que mejor salió en esa encuesta. Porque hay que ver los 3 días de encuesta. Cuando usted ve en Gallup y ve en Marpen y ve a CISA, que son las que están más acreditadas, pero además usted ve las 14 encuestas que se han publicado en los últimos 2 años, hay una pendiente que se mantiene. ¿Qué dice Gallup? Gallup dice que el 68% de los encuestados no está de acuerdo, no favorece que se modifique la Constitución para permitir la reelección. Eso fue lo que dijo Marpen, eso fue lo que dijo Asisa, pero eso fue lo mismo que decían las otras encuestas. Entonces, ahí hay un elemento a tomar en cuenta. Ese 68% remite a un dato de carácter político e ideológico. ¿Cuál es? Que en la mente de la mayoría de los dominicanos hay un rechazo a la reelección. Eso es coincidente en todas las encuestas. O sea, se ha posicionado en la mente del dominicano la idea de que no puede haber una nueva modificación constitucional. O sea, un 68.3 que no quiere, pero un 29.4 que aprueba así la reforma constitucional. Claro, lo menor. Número 2, 55% de los PLDistas no quieren la reforma constitucional. 55%. Ustedes recuerdan cuando en el año 2013 se produjo la modificación constitucional para reelegir al presidente de la República de ese entonces, el agrónomo Hipólito Mejía. Ustedes saben que Hipólito tenía el apoyo del 85% de los PRDistas. Y con el 85% de apoyo de los PRDistas perdió las elecciones en el año 2004 de Leonel Fernández, que sacó un 58%.
De manera que si ahora el actual presidente apenas tiene el apoyo del 55% de los PLDistas para esa modificación, ¿qué quiere eso decir? Que no gana las elecciones sin el respaldo de una parte importante de su propio partido. Pero parece con una valoración, una de las mejores valoraciones cuando se habla de quién entendería usted que puede ser el próximo presidente de la República. Aparece muy cerca el presidente Fernández, pero aparece con una buena valoración. Ahí hay dos cosas importantes. Cuando se habla de la valoración al gobierno, en las 14 encuestas que yo conozco, el gobierno está bien valorado. O sea, el gobierno tiene una valoración por encima. Y la imagen, la figura del presidente. Y la figura del presidente por encima del 60%. Eso es lo que siempre pasa. Leonel Fernández, cuando salió del poder en el año 2012, tenía una valoración superior al 70%. Eso es lo tradicional. El tema hoy es, ¿por qué usted mide al presidente de la República cuando el presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para ser candidato presidencial? Porque cuando se quita al presidente de la República de la medición y se ponen los que sí están habilitados, que son el presidente del PLD, la vicepresidenta de la República, Carlos Amarante, Temístocles Montaz, Domínguez Brito, Radamés Segura y el otro, ¿cuál es? Pero está Manuel Crespo, está Maritza Marisa Hernández, sí. Bueno, fue. cuando usted pone los demás precandidatos que tiene el PLD, ¿qué pasa? Prácticamente ahí en esa encuesta Galo Leonel se va en primera vuelta. Leonel se va en primera vuelta en esa encuesta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no se mide de esa forma con los que están habilitados? Porque, ¿qué es lo que usted está queriendo decir? Cuando usted pone una persona que para poder habilitarlo hay que modificar la Constitución. Usted está forzando una situación. En el PLD, Leonel Fernández es el candidato puntero, según todas las encuestas. Galo lo confirma. Lo que había que publicar era de los precandidatos que están habilitados. Nunca incluir al presidente de la República. Porque entonces saca una votación, esa votación la tendría que sacar el candidato puntero, en ese caso. Claro. Porque el PLD, cuando tú sumas sus precandidatos, está muy por encima del partido de la oposición, pero muy por encima. Claro, hay varias cosas que están. Primero, el posicionamiento del partido, el posicionamiento del gobierno y el posicionamiento de los dos grandes líderes. Sí. Todas las encuestas dicen que los dos ganan en primera vuelta sin ninguna dificultad, pero hay el esfuerzo de posicionar un dato. ¿Cuál es ese dato? Es lo mismo que pasó en el año 2015. En la medida que se desarrollaba una campaña agresiva para destruir la imagen, la reputación del presidente del partido, al mismo tiempo se decía que estábamos en la gloria de Dios. Es más, yo pienso que a veces la simpatía del candidato en ese momento estaba por encima del propio Dios. Ustedes lo ponían en una encuesta y ganaba aquí el candidato del PLD, y así no puede ser. Hoy, Leonel Fernández, y se demostró el domingo pasado, es el candidato puntero en el PLD, de los aspirantes, de los precandidatos que están habilitados constitucionalmente. Una cosa es eso y otra cosa es que usted quiera forzar una modificación constitucional a fuerza de vencer todos los procesos institucionales. ¿Está en peligro el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Puede ponerse en peligro esa organización que ha llevado estabilidad, que ha ganado tantas elecciones, ha gobernado 20 años, terminará gobernando 20 en los últimos 24, y que hoy en día la gente todavía tiene una alta valoración? ¿Podrían estar en peligro con esos aprestos? Bueno, hay una sola causa que puede motivar que el peligro se manifieste concretamente en el PLD. Y con todo peligro hablo de la unidad. Y es que se imponga a fuerza de poder, de dinero, la modificación constitucional para obligar a la reelección. Si eso se produce, ustedes tienen que ver dos realidades. Número uno, Leonel no tiene futuro más allá del año 2020. Y si las encuestas, en segundo lugar, si las encuestas lo posicionan bien, ¿cuál es la razón para que él no sea candidato? ¿Por qué hay que impedir que Leonel sea candidato?
Entonces, bueno, la única razón que pone en peligro la unidad del PLD es que se quiera entorpecer, impedir la candidatura de Leonel e imponer una reforma constitucional a la fuerza. Y yo pienso que ahí no es un problema simplemente del PLD, ahí es un problema de carácter institucional, es un problema del país. Entonces hay que ver más allá de la coyuntura para plantear un proceso que pueda impedir que eso se materialice. Y en esa tarea nosotros vamos a dar un paso al frente. Señor senador, ha salido, digamos, ha repercutido mucho lo que es una posición del señor Ramón Ventura Camejo, ¿verdad? Donde él dice que sería un exceso y una violación de la Constitución de la República, lo que le advierte Bautista Rojas Gómez en ese sentido. ¿Cuál sería, digamos, su valoración con respecto a si hay posibilidad de que eso que plantea Ramón Ventura Camejo pueda ser posible? Bueno, tradicionalmente la voz de alerta, la voz de alarma, la campana de la discordia, quien la lanza primero es Ramón Ventura Camejo. Eso fue lo que pasó en el año 2013, ustedes no lo recuerdan, 2013-2014. Él es el lado negativo del PLD. Para mí el punto de discordia, el punto de división, el que lanza la primera campanada es Ventura Camejo, tradicionalmente. Yo creo que él ha hecho una provocación, que es una clarinada de lo que él ve como el punto de división del PLD. Usted proponer inscribir al presidente de la República como candidato es violentar la Constitución de la República. Y él no es ningún ignorante, él sabe lo que está diciendo. Y ni siquiera es él. Eso es un proyecto bien pensado. Y yo pienso que el país debe comenzar a ver la visión que se tiene de la institucionalidad a partir de ese tipo de discursos. Mire, finalmente, su candidatura, usted va de nuevo a aspirar a la candidatura a senador por la provincia de Espaillá. ¿Y cómo está si eso es así? Acabo de hacer un estudio. Yo cada cierto tiempo, por lo menos 2 veces al año, hago un estudio de opinión de la provincia de Espaillá. Acabamos de concluir un estudio. Yo tengo un 62%. ¿Usted no tiene contrincante ahí? Sí, hay uno que tiene un 3%. Bueno, a lo interno del PLD. Se podría saber eso. A lo interno del PLD. Porque todavía los otros partidos no ¿Cuántos tienen... precandidatos hay en la provincia? No, nada más somos 2. Ustedes le tienen miedo, pues si no sale nadie. Entonces yo estoy esperando ver quién es el candidato del PRM, pero vamos a esperar a ver qué va a pasar, la suerte del PLD, ¿no? Pero bueno, con un posicionamiento así nosotros estamos obligados. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tenerlo por acá. Yo creo que ha sido una interesante conversación. Tenía años por venir a Visión Integral. Pues miren, cuando usted quiera puede estar aquí. Ya cuando se formalice la candidatura seguiremos hablando y más adelante, cuando usted tenga tiempo, pues aquí lo recibimos con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Amable televidente, ha sido un placer estar con ustedes. Será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.